¿Se ve bien? Sí, sí. Sí, Bien. sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, entonces como les adelanté, si bien nosotros ya estuvimos viendo todo lo que es el proceso productivo de herramientas de corte con el tema del sinterizado, hoy lo vamos a ver un poco más general y algunos tipos de sinterizado y otros tipos de piezas que se fabrican con el sinterizado así. ¿De qué vamos a partir? Vamos a partir de polvos con determinada granulometría y distintos tipos de mezclas de esos polvos, de distintos materiales con ese tipo de polvo y de hacer falta algún aditivo, no, o sea, nosotros lo que hacemos es una mezcla homogénea en determinada cantidad, vamos a tener un tipo de polvo que después lo vamos a pasar por alguna máquina que lo prense, después vamos a ver cómo, y entonces vamos a obtener una pieza de forma similar a la que nosotros necesitamos. Digo similar porque voy a explicar algunas cositas más ahora. Similar a la que nosotros necesitamos, puede tener algún tipo de lubricante, aglutinante, según lo que se necesite, una pieza en verde. ¿Qué quiere decir una pieza en verde? Una pieza que tenga una estructura mecánica que soporte su peso, por ejemplo, sin deformarse. Nada más que eso. Polvo prensado con una determinada forma. Eso después yo lo voy a poner en un horno. Bien. Ese horno tiene un perfil de carga donde en la medida que va tomando temperatura voy eliminando todos los materiales orgánicos y después lo que va a empezar a pasar es que va a haber difusión y cohesión entre distintos tipos de átomos y la pieza va a empezar a tener características similares a lo que hubiese sido posible fabricar una pieza partiendo de un determinado tipo de aleación que acá la estoy creando con la cantidad de polvo. Obviamente, como yo voy a tener una cohesión intermolecular entre los átomos que tengo ahí, esa pieza que tengo en verde, se llama así, va a tener reducción en cuanto a lo que es su volumen y va a aumentar la densidad. Bien. Después tiene un perfil de descarga, todo se hace en atmósfera controlada porque yo no necesito que entren óxidos y que entre en contacto con el oxígeno. Y después, en función de cómo sea la línea productiva, básicamente de lo que estoy haciendo, sí tiene una zona, una vez que ya se empieza a enfriar, donde va tomando contacto paulatino con el aire, se enfría y puede tener procesos de determinados tipos de determinaciones. Hay algunos tipos de variación en función de las máquinas que se utilizan, pero a grandes rasgos, esto que le acabo de decir describe todo el proceso que nosotros vamos a ver. ¿Qué se pueden hacer con esto también? Podemos hacer bielas, silenciadores, por ejemplo, estos están fabricados con polvo de bronce, las bielas tenemos determinados tipos de aceros y sus aleaciones en polvo. Bien, lo que más me importaba en función de que es una materia de fabricación, era cómo se hacían los insertos de corte, eso lo vimos en la primera parte de lo que son bombas de aceite, tenemos un montón de tipos de productos, acá estamos viendo muchas herramientas de corte con aceros polimetalúrgicos, ¿no? Bien, casquillos de bronce, por ejemplo, que son autolubricados, la porosidad que tenés es controlada dentro de estos tipos de materiales y es parte de las ventajas que vos tenés al poder manejar perfectamente lo que es tu material de partida de materia prima, porque nosotros tenemos distintos tipos de polvo con distintos tipos de granulometría. Bien, cuanto menor es la granulometría, al aplicarle presión y temperatura, mayor va a ser la densidad que tenga de ese producto en sí, y también en función de cómo lo esté prensando. Granulometrías que van desde 10 a 400 micrones. Obviamente son más caras cuando tenés granulometría de 10 micrones que de 400, pero digamos que yo tengo el material de partida homogenizado y base perfectamente controlado, no voy a tener las variaciones que puedo llegar a tener entre la partida, entre determinados tipos de partida, determinados tipos de colada, de piezas, de laminación, etcétera. ¿Se acuerda que yo le decía que, por ejemplo, los perfiles tienen, los perfiles, la mayoría de los materiales en sí ya tienen, según no sea
según sea la colada y cómo se esté haciendo el material, tienen una trazabilidad donde dice exactamente qué porcentajes tiene de cada material y nosotros en función para lo que vamos a usar, vemos si son admisibles o no son, o no. Entonces, el material de partida es muy puro, es homogéneo, entonces yo lo tengo completamente controlado. Voy a tener una pieza que va a tener una forma muy aproximada a la final. Puedo hacer algún detalle de determinación, pero básicamente el desperdicio de material pero muy bajo. ¿Requiere algún tipo de mecanizado? Y eventualmente sí, pero es casi nada. Entonces es una ventaja muy grande. El tema de tener el material de polvo y poder sinterizarlo en el horno también, bueno, nos da otra ventaja que no tener que partir de materiales que son de partida constante, sino que nosotros podemos hacer prácticamente de cualquier material o combinación de materiales que serían imposibles hacer de otra forma. A ver, esto aplica a metales, como estuvimos viendo ahí, aplica a cerámicos y también aplica a determinado tipo de polímero. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, como siempre, el costo del polvo no es barato. Hay varias formas de obtención de polvo. Yo voy a dar algunas características generales. Dentro del apunte que está subido en el drive, hay cómo se obtienen de otra forma más los polvos en sí. No lo consideré relevante por la falta de tiempo esto por agregar los laboratorios, así que si alguien tiene dudas, si le interesa con respecto a eso, después me consulta. Tengo limitaciones de diseño y tengo limitación en cuanto al tamaño de las piezas en sí. Y ahora necesito, y les pido disculpas, me estoy quedando sin batería. El material es muy nocivo porque al tener tan baja granulometría es volátil y bueno, básicamente te lo puedes llegar a respirar. Quiero que me digan, no me van a ver en la cámara, pero voy a ir a enchufar la máquina antes que me quede sin energía. Quiero que me digan, ¿por qué tengo limitaciones de diseño y por qué tengo limitaciones en cuanto al tamaño de la pieza? Yo los escucho, ¿eh? Escucho ideas. Al tamaño por las altas presiones que debería alcanzar, supongo. Alta presión cuando compacto el material y lo llevo a verde. Cuando estás haciendo la pieza, es una máquina muy grande. En parte es por eso. Porque el problema, a ver, puedo hacer la pieza grande, pero el problema es que no va a ser homogénea en cuanto a lo que es la presión del material de partida. Viste que yo te dije que tenés una presión del material de partida que te hace llegar básicamente a lo que es una pieza en verde, ¿no? Obviamente, en función de esa presión que yo le dé de forma inicial, antes de ponerlo en el horno, yo tengo que hacerlo en función de la geometría que tenga de la pieza, de forma tal que sea homogéneo en todo el material en sí. Entonces, si tengo una pieza de gran tamaño, es mucho más difícil poder prensarlo de forma tal que me quede un material que sea que tenga las mismas propiedades en todo su volumen. Va a ser un anisotrópico, porque en el centro no lo voy a poder compactar de la misma forma que afuera. Eso por un lado. Y después, como decís vos, hay un tema de tamaño. Ponele que hagamos un horno gigante para hacer algo parecido. Pero el perfil de carga y descarga de temperatura es uno. Cuando yo ya tengo todos los átomos fusionados hasta determinado nivel, está todo bien, pero ¿y en el centro qué? ¿A qué temperatura llego con el resto? Bueno, ese es otro problema. Y de diseño, más allá del tamaño de la pieza, es algo común a lo que vimos. Por la forma del molde. Claro, tal cual. Vos no podés hacer una pared delgada, ponerle de 5 décimas si venís, no sé, 6 milímetros de altura, si venís compactando una determinada pieza, porque no va a haber forma de apretar el polvo y que te quede esa pared así para después poder sintetizarla, cantos vivos, ¿no? Y después vas a tener que tener determinados radios de acuerdo. Entonces, tampoco vas a poder dejar prensado orificios de determinado diámetro, sobre todo cuando son chicos, porque no hay forma de prensar el polvo.
Algo parecido a lo que vimos, por ejemplo, con las características, inclusive que vimos el último tema de Forja y muchas de los temas que estamos viendo tienen la misma limitación de diseño en sí. Bueno, entonces, partimos del polvo en sí. Profe, perdón, una consulta. Sí, dale. ¿Este tema tiene algo distinto al que ya habíamos visto en el primer cuatrimestre? No es lo mismo lo que estamos viendo. No es exactamente lo mismo. El primer cuatrimestre lo que nosotros vimos fue específico. Fue específico para lo que son herramientas de corte. Claro, pero después en un momento dio este tema de sinterizado que especificó que no entraba en el primer parcial, que lo había dado para adelantar clase. No sé si se acuerda. No. Por eso, porque yo hasta ahora lo que voy viendo es Es exactamente igual. Entonces lo vi. Bueno, listo, compro, ya está. Yo compro rápido. Los demás lo tienen así de claro, no sé si quedó grabado o quieren que lo termine. Sí, profe, siga, por favor. ¿Sigo? Recordando. Bueno, listo. Escúchame, si ya lo viste y lo tenés claro, tomate, no sé, 20 minutos, media hora, pero volvé porque los otros dos que vienen seguro no los di. Está bien. Me olvidé que había dado los que se quieran ir, que ya lo vieron, no pierdan tiempo, pero yo calculo que en 20 minutos voy a terminar. Está bien, aprovecho y repaso a ver si me faltó anotar algún tema. Bueno, listo, gracias por avisarme. Me iba a dar cuenta cuando suba la grabación, iba a decir, entre que no tenés tiempo. Bueno, listo, entonces, por un lado tengo el polvo, puede llevar algún tipo de aditivo como aglutinante o algún tipo de lubricante. Lo mezclo bien homogéneo, lo compacto en una prensa, saco esa pieza verde que está en crudo, lo sinterizo en el horno, saco la pieza sinterizada y después puede tener operaciones de acabado. Polvo base, mezcla homogénea, prensa, en este caso estamos hablando de un horno de cinta. Puede ser que no sean hornos de cinta. Fíjense que cuando vimos el tema de insertos no son hornos de cinta, ¿no? Ahí tenemos otro tipo de horno. Pueden ser hornos de cinta o no. Bueno, y después puedo tener algún tipo de operación secundaria de terminación y ya tengo el producto terminado. Ahí lo que está haciendo esta máquina es entrega el polvo dosificado en la cantidad que yo necesito, paja, tengo una matriz, comprime, fíjese que comprimís tanto de arriba como de abajo, vos tratás de hacer la compresión para que la pieza sea homogénea, puede tener compresión de costado, puede ser comprimido de distintas formas, el tema es que el material quede lo más homogéneo posible. Puede ser que haya un rollo de alimentación y tenga un cabezal de impresión en sí, donde yo tengo un reservorio de polvo y este rodillo lo que va haciendo es llenándome los distintos tipos de que necesito yo, que de polvo y aglutinante con las formas que tengan y después venga con un cabezal específico y vaya sinterizando y haga varias piezas a la vez, también es una variación que puede haber de esto. Nuevamente, disuelvo, mezclo determinado tipo de granulometría. Esto es un tema que vamos a ver después. Esto es una inyectora, que esta máquina lo que hace es recibe todo ese polvo, lo lleva a una determinada temperatura, que no es la temperatura final, sino lo lleva a una temperatura suficiente como para que ese polvo con esa granulometría pueda fluir, hacer con cabezal, lo vamos a ver en el movimiento en la próxima presentación. Entrega la presión que tiene que entregar, sostiene, válvula antirretorno, listo. Obtengo la pieza que yo necesito en verde. Y así obtengo la pieza en verde. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, que estoy usando ya un material de partida que no es solamente la presión que puedo tener con determinada matriz, sino que estoy inyectando el polvo dentro de una matriz que tiene tolerancias diferenciales mucho más chicas. O sea, ¿qué puedo obtener así? ¿Por qué pongo un inyector ahí? Porque lo que puedo llegar a obtener son piezas con un control dimensional mucho más grande y puedo ejercer presiones mucho más grandes. Si yo ejerzo presiones que son más grandes, lo que voy a hacer es que voy a tener menor distancia intermolecular. Y si uso polvos con una granulometría, por ejemplo, de 10 micrones,
que generalmente es lo más chico, bueno, voy a tener una pieza en verde bastante fuerte, que cuando la pase, la voy a pasar a un horno, lo que hago es este paso de eliminación del ligante y después sinterizado puede ser el paso de precalentamiento del horno, que yo decía que tiene un perfil de carga que generalmente lo primero que eliminas son los orgánicos y todo el ligante. Esto es otra forma de hacerlo, donde ponen una inyectora por esas ventajas que tienen, sí. Si esto ya lo vimos, entonces por ahí se acuerdan de esto. Bueno, mi falta de paciencia, parece que el PowerPoint se enojó. A ver si puedo pasar a otro slice. No. Se cayó el PowerPoint. Voy a ver si puedo ponerle pausa. No, bueno, seguiré grabando. Lo voy a buscar de nuevo. Vamos de vuelta, dejamos acá. Vamos a ver solo el principio, después es repetitivo. Claramente, ¿no? El polvo está acá, pasa, dosifica y después baja este punzón y le da la forma que tiene la matriz, y acá vamos sacando lo que son las piezas en verde. El proceso después se repite. Los videos completos los tienen en el Drive. Otra forma. Shaping and densifying it into a compact of the desired part. At this point, the part, or compact, is in a green state, where the powder particles are just lightly joined together. Otra vez. Bueno, esa segunda forma que vimos era otra forma de obtener la pieza, ¿no? Vieron que había otro tipo de cabezal, pero básicamente llegas a otro tipo de repartidor, pero lo que está hablando son de piezas verdes. Y así hay 2 o 3 imágenes más donde se pueden ver los ejemplos de cómo se pone el polvo en sí, cómo se compacta y cómo se va llegando al proceso final. ¿Qué puede pasar también? ¿Qué puedo llegar a hacer yo? O nosotros. Ahí estoy sinterizando por un horno, pero también podría sinterizar por un láser. Bien, y si yo tengo una capa de polvo determinada con lo que yo exactamente necesito, puedo ir aplicando el láser en determinadas capas de polvo. Puedo tener un rodillo que vaya incrementando las cantidades de polvo, ¿no? O sea, que empiece y esto empiece a bajar, y yo le diga al láser solamente que sintetice esta parte, y así en sucesivas capas. Básicamente puedo hacer otro tipo de figuras con otro tipo de estructuras. ¿Se entiende esto? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se entiende. Bien, o sea, tengo el reservorio de polvo, tengo el rodillo, bárbaro. Acá como está la flecha, esto me va dando alimentación, tengo todo controlado, todo perfectamente estudiado, ¿no? Obviamente. Y una pregunta, Dale. ¿se pueden hacer, digamos, espesores más finos con este sistema? Sí, Ah, estaba pensando eso, perfecto. sí, sí, y podés hacer, no te digo cualquier cosa, pero casi. Casi, porque vos tenés un dominio completo de lo que es el 3D. Vos le das la orden al láser. Claro, es como una impresora más o menos. Claro, es como una impresión. Usa 3D. Es lo mismo. Buenísimo. Es lo mismo. Es lo mismo. Por eso iba a que esto es el futuro de un montón de cosas. Sintetizarlo por láser, imprimirlo por 3D, son otros métodos, tiene otro nombre, pero más o menos el concepto es el mismo. Yo creo que va a haber una evolución tecnológica y un salto a llegar a otras cosas para hacer esto de forma más fácil
y más barato. Acá hay un ejemplo que se ve mejor lo que es el sinterizado en sí. Once the nylon powder is loaded in the supply container and digital instructions are programmed, the laser unit directs a high-powered beam to a reflective mirror. From there, a galvomotor system steers the focused beam to the powder surface. Each layer of part geometry is then sintered into a heated bed of nylon. Pistons move the supply container up and the build chamber down, while a roller moves across the bed to distribute the next layer of powder. Excess powder is captured in a collection unit. Process is repeated layer by layer until the build is complete. Bueno, ahí quedó gráficamente lo que yo les decía en forma. Me parece que el video bastante claro. ¿Qué puedes llegar a sacar este tipo de piezas? Por eso te digo que tenés un control amplio de lo que estás haciendo, ¿no? ¿A alguien le queda alguna duda de lo que vimos hasta acá? Bien. Sí. ¿No? No, profe. Listo. Bueno, acá lo que le estoy diciendo es que hay distintos tipos de fabricación de polvo. Cada una de estas está más descrito, tiene una descripción más amplia, ya sea la atomización, métodos químicos, partículas esféricas que se obtienen por procesos de gas, etc. Eso está detallado en algo que no voy a explicar ahora, ya expliqué por los temas del tiempo, ¿no? Y vemos el tamaño de partículas. Eso sí, es importante tener claro más o menos de qué partículas estamos hablando para poder tener una aproximación de densidades, etc. Entonces, si yo le pongo más presión a lo que estoy haciendo en verde, la densidad que voy a obtener de la pieza con baja granulometría y alta presión es una densidad de pieza muy cercana al 100%. Obviamente que si le doy mayor presión a lo que es mi pieza en verde, va a tener más resistencia. Pero también de eso depende lo que voy a sinterizar después, porque si yo ya le di presión y ya tengo menor distancia intermolecular, cuando vaya a sinterizar, eso va a quedar con una densidad aproximada a lo que sería el 100% de la pieza en sí. Esto ya lo dije, compactado uniforme, bien. ¿Cómo se compactan las cosas? Sí, obviamente en función de la presión. Entonces vos podés tener distintos tipos de compactaciones. Lo que vimos ahí son piezas muy simples, las que vimos en el video, pero puede ser que yo tenga métodos de compactación en los tres ejes que sean distintos y va a depender directamente de lo que es la geometría de la pieza que yo quiero hacer. Distintos tipos de útiles, esto es para que vean que puede ser solamente de arriba a abajo, pueden ser pueden entrar de forma axial, superior, inferior, pueden tener determinadas formas, ¿no? Esto que está acá es solo esquemático, como para ya darle un compactado lo más homogéneo posible en función de lo que esté haciendo. Entonces, voy a unir piezas mediante difusión de átomos que los tengo en partícula de polvo. ¿Cómo pasa esta difusión entre los átomos? Y bueno, va a ser más rápido. Yo lo que tengo que hacer es aumentar la temperatura y el contacto. De ahí la presión. ¿A qué temperatura trabajamos? 70-80% de la temperatura de fusión de la pieza está bien. Siempre en la atmósfera controlada para evitar los óxidos, como dije antes. ¿De qué son esas atmósferas controladas? De amoníaco, hidrógeno, monóxido de carbono. Bueno, dependiendo del material que tenga, lo que voy a usar. Y cuando yo hago la difusión de átomos en sí, hago el proceso de sintetizado, el volumen de la pieza se reduce. Se reduce en forma controlada. Obviamente yo voy a diseñar la pieza en verde porque ya sé con determinada presión y temperatura que voy a tener y cómo esté compactado ese tipo de polvo, voy a obtener la pieza final. Entonces, vemos distintos estadios de lo que sería el polvo inicial y lo que se ve en un polvo final de sinterizado, ¿no? Con esta sucesión de etapas. Algunas imágenes, acá vemos una escala, ¿no?, de 10 micrones y lo que es la unión de las partículas
entre sí por difusión. ¿Cómo es el horno de alimentación? Pues donde nosotros le ponemos las piezas verdes, tiene una zona de carga donde las voy a poner las piezas. Habla de una cámara de limpieza, sí, tengo que eliminar algún tipo de aglutinante y o lubricante. Que lo puedo hacer si es un horno a cinta, teniendo un horno a cinta un poco más largo y cambiando el perfil de temperatura inicial y final. Hablamos de tratamientos que se hacen en hornos con perfiles de carga y de descarga porque yo necesito tener un incremento de temperatura controlado para aliviar tensiones internas de materiales, fracturas, etcétera, que los que podría llegar a tener si paso de temperatura ambiente al 80% de lo que es la temperatura de fusión de, por ejemplo, los componentes que tenemos para herramientas de corte. Cámara de enfriamiento, temperatura ambiente y una oxidación controlada generalmente después. Entonces, cargo las piezas, puedo tener esta cámara de limpieza opcional o no, pero en el momento que va pasando por acá y esto va aumentando de temperatura, se eliminan el lubricante y aglutinante. Si no tengo, bueno, puede ser que no tenga esta parte del horno, que el recorrido sea más corto, pero igual voy a necesitar un perfil de carga y de descarga, siempre trabajando con atmósfera reductora. Así se fabrican un montón de piezas y de componentes en sí, ¿no? Se unen las partículas donde pongo alta temperatura y después tengo un perfil de descarga que va a terminar en que y cuando sale del horno voy a tener un poco más caliente, pero digamos que ya tengo la temperatura ambiente de la atmósfera en sí. Lo voy oxidando controladamente si es necesario, si no, no. Entonces, voy a buscar un diseño donde pueda compactar el polvo de forma uniforme. No puedo compactar paredes delgadas ni agujeros, que lo vimos como de distintas desventajas, radios de acuerdo para que el polvo pueda fluir, ángulo de salida entre los extremos de las piezas. ¿Qué se puede hacer y qué no? No se pueden hacer determinados tipos de paredes delgadas, otras sí, hay distintos ejemplos, necesidades de radio de acuerdo, porque yo no puedo hacer cantos vivos con compactación. Imagínense, una pieza en verde con cantos vivos, no me va a quedar, la voy a tener que manipular. Y ángulos de salida en sí, también, de todos los útiles que estoy haciendo para este tipo de piezas. No voy a poder hacer un rebaje hacia 90 grados. Le doy una pequeña inclinación y ángulos, tiene ángulo de salida. Si necesito esto a 90 grados, bueno, después le haré un retoque acá en esta otra parte para poder realizarlo un maquinado y tener la pieza que necesito. Otros métodos que se usan, bueno, también, porque yo puedo tener algún otro método que utilice cuando necesito mayores precisiones y se usan en piezas no tan seriadas en sí, con otro tipo de características geométricas iniciales y finales de la pieza. Entonces, puede ser que lo haga por presión isostática, lo voy a hacer en frío, voy a tener un molde que es en forma elástico, y un neopren, algún tipo de polímero en sí, lo pongo en algún líquido que desagua y le doy una presión, alta la presión. Y después eso me va a conformar una pieza en verde, pero si yo le doy una alta presión, ¿qué va a pasar con la pieza? Si le doy una alta presión a la pieza verde, esa pieza va a tener mayor densidad y cuando después vaya a un horno convencional voy a tener piezas con una característica similar a lo que es la densidad propia de eso. Puede ser que lo haga de forma caliente, ¿no? Con una presión isostática. Entonces, lo voy a obtener los polvos, los mezclo homogéneo, lo pongo en un molde metálico que sea flexible, lo pongo generalmente en algún tipo de gas inerte como argón, alta temperatura y muchísima presión, y, por ejemplo, puedo fabricar piezas como esta que están viendo acá, ¿no? Una bomba submarina de agua salada que tiene fabricada con este método. Bien. ¿Consultas de esto que estamos viendo? Ninguna. Perfecto. ¿Sirvió para aclarar algo esto? ¿Se acordaban? ¿Ya lo sabían? ¿No? Sí, repasamos algunos temas, profe. A mí Bueno. me vino bien. Bueno.
Bueno, ahora voy a detener la grabación.